Muy buenos días, comunidad. Este 14 de noviembre de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. ¿Qué pasa hoy con la política de educación superior, el estudio del pregrado, para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas militares? ¿Qué hay de cierto en que se reglamentó su gratuidad para aquellos miembros de familias socioeconómicamente vulnerables? Y ese interrogante lo voy a responder a partir de una reciente normatividad al interior de nuestro Estado. Se ha emitido por parte del Gobierno Nacional el decreto 1907 del 10 de noviembre del año 2023, y con él, para desarrollar la igualdad soportada en el preámbulo de la Constitución, en el artículo segundo, incisos 1 y 2, en el 13, desarrollando normas como el 67, también constitucional, que habla de la educación como un derecho, como un servicio público, desarrollando el artículo 69, que regula lo atinente a la autonomía universitaria. Pues se ha reglamentado, insisto, por vía de la igualdad, la política de estado de gratuidad en la matrícula de las escuelas de formación de las fuerzas militares y de policía nacional para los estudios superiores, para los estudios de pregrado. De esa forma, estamos haciendo realidad el derecho que tienen aquellas personas pertenecientes a familias socioeconómicas vulnerables en nuestro país, que ostentan la condición de particulares, con lo que pasa al interior de nuestras fuerzas militares. Pues en efecto, reitero, con el decreto 1907 del 10 de noviembre del año 2023, se adicionó el título 11 a la parte 2 del libro 2 del decreto 1070 de 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa, reglamentándose la política de estado de gratuidad de la matrícula en las escuelas de formación de las fuerzas militares y de Policía Nacional, ampliando el rango consagrado en el artículo segundo de la Ley 30 de 1992 sobre la educación superior, en especial frente a lo regulado en el artículo 137 de esa ley, que dispone que las escuelas de formación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que adelantan programas de educación superior continúan adscritas a las entidades respectivas, razón por la cual no se les aplicaba aquella normatividad que frente a familias socioeconómicamente vulnerables podían llevar a sus hijos a las universidades del país en forma gratuita a hacer estudios de nivel superior. Pues en la parte considerativa, en forma expresa, se va a decir por el Gobierno Nacional que resulta necesario reglamentar la implementación de la política de estado de gratuidad en la matrícula para mejorar y promover el acceso a la educación superior de las escuelas de formación de las fuerzas militares y la Policía Nacional, para atender a los estudiantes en el nivel de pregrado de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente, así como establecer los requisitos, beneficios, fuentes de financiación, entre otras disposiciones. Y quiero, ya yéndome a la parte resolutiva del decreto, leer el artículo 2.2.11.2, que señala el ámbito de aplicación y que nos dice: de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2155-2021, este beneficio va dirigido a los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente que ingresen y cursen programas de pregrado de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional. Al punto 2.2.11.4 se nos habla de los periodos académicos. La política de gratuidad en la educación superior financiará la matrícula académica por el número de periodos de duración de los programas académicos de formación inicial técnica profesional, tecnología y profesional universitario en las instituciones de educación superior de la fuerza pública, de conformidad con lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Y el artículo 2.2.11.5, que habla de la duración del beneficio, trae un agregado para quienes ya están
antes de la entrada en vigencia del decreto, adelantando estudios, dice el parágrafo 1. Los estudiantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de la política de estado de gratuidad en la matrícula académica, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente sección ya se encuentren cursando periodos académicos, recibirán el beneficio mencionado únicamente durante el número de periodos que les resten para culminar el correspondiente programa. Apunto que el artículo 2.2.11.8 habla de los beneficios. Los estudiantes que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 2.2.11.7 del presente decreto serán beneficiarios únicamente del cubrimiento del 100% del valor de la matrícula académica de los programas de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria, liquidada por las fuerzas militares y la Policía Nacional, sin incluir, obviamente, otros créditos académicos y o cobros complementarios. Este decreto se encuentra suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla Suárez, González Corrijo, y el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez. Así que queda abierta una puerta extraordinaria para que nuestros miembros de las fuerzas militares o de policía que se encuentren haciendo parte de familias socioeconómicamente vulnerables ahora puedan tener dentro de la institución acceso a la educación superior, se hagan profesionales. Hablé con una persona que aprecio mucho, miembro hoy de la Policía Nacional, que con mucho sacrificio ha podido estudiar dentro de la institución. Y me dijo, quiero compartirle, doctor, buenos días. Indudablemente es un decreto que permite acceder a la educación militar y policial de la población más vulnerable en nuestro país de manera gratuita, que es diferente a las becas que actualmente existen. Logra cerrar un poco la brecha social que existe en la que la población joven se vincula a grupos armados de diferentes características porque en ellos no existen costos de ingreso y o matrícula. Sin embargo, al poco tiempo tienen un pago o retribución por pertenecer a estructuras y apoyar a su núcleo familiar. Le quitamos una fuente de engrosamiento a esos grupos armados. Permite generar más cercanía y aceptación del gobierno con esta población militar. Dice, al futuro se podría considerar una fuente de apoyo desde las fuerzas militares y o de Policía Nacional al gobierno, toda vez que podrían brindar su apoyo con su carrera militar, estableciendo los cuadros de administración. Conozco casos, me dice, en que personas jóvenes, superando el proceso de admisión a la fuerza por dificultades económicas en la matrícula para su ingreso, tuvieron que desistir e ingresaron a grupos irregulares, AUC, FARC, GDCO, y actualmente han cometido infinidad de actividades delictivas, entre ellos secuestros, homicidios múltiples, desplazamientos forzados. Algunas de estas personas están privadas de la libertad, purgando penas por estos delitos, y otras víctimas de homicidio, dejando desamparadas a sus familias y sin ningún tipo de reconocimiento, lógicamente porque no tienen una asignación de retiro pensional. Estas personas se las vamos a quitar a esos grupos, permitiendo esta vez el gobierno que en desarrollo de normas constitucionales nuestros policías, nuestros militares, que tengan imposibilidad de educarse porque pertenecen a grupos sociales económicamente disminuidos, poblaciones vulnerables reguladas por el CISBEN, tengan una verdadera formación, un mejor servicio es lo que se va a conseguir por el gobierno nacional, trayendo a sus militares y policías, alimentándoles que vengan a prestar el servicio militar. Dios está glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.